Atrévete. Atrévete a realizar tu repaso para tu valoración horizontal. Iniciamos. Resumen Minio 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Estos perfiles responden la docencia que queremos. A lo mejor de la tradición educativa mexicana, basada en la importancia que tiene la educación pública para promover la justicia social, democracia y equidad, así como a los elementos que los maestros y las maestras consideran más relevantes de su labor, y el contexto y necesidades de la población infantil y adolescente en nuestro país. A una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión humanista de la formación de los alumnos, así como el logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, al tiempo que reconoce que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético, al favorecer en niñas, niños y adolescentes, al fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Dominio 3. Este dominio plantea el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las maestras y los maestros ponen en práctica para que todos sus alumnos aprendan con gusto y alcancen el máximo logro de aprendizaje. Ello demanda un trabajo intencionado y continuo con ellos, así como manifestar saberes docentes, experiencia y conocimiento de los alumnos y de la diversidad del grupo escolar. El establecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje requiere que la maestra y el maestro tome decisiones relevantes e informadas sobre qué, cómo y para qué enseñar, despliegue competencia didáctica para que a partir de las características y necesidades de los alumnos define los aprendizajes que se propone alcanzar, diseña las actividades didácticas, distribuye el tiempo escolar de forma efectiva y seleccione materiales y recursos didácticos adecuados y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Esta tarea de preparación del trabajo pedagógico exige conocer y comprender el currículo vigente, tener claridad de los propósitos educativos, los procesos de aprendizaje planteados, los enfoques pedagógicos y las estrategias o actividades pertinentes para el aprendizaje y para evaluar los progresos de los alumnos de manera permanente y con fines de mejora. De igual manera, el dominio abarca el conjunto de saberes didácticos que las maestras y los maestros necesitan en el trabajo con los alumnos, a fin de favorecer su participación, colaboración, inclusión y aprendizaje, en donde es sustancial atender sus preguntas, comentarios y dudas de modo que adapten la enseñanza a sus necesidades, características y demandas. Este dominio apunta también hacia la importancia de que la maestra o el maestro obtenga información acerca del desempeño de los alumnos, conozcan sus logros y dificultades y tomen decisiones sobre los cambios que requiere fortalecer en su práctica docente, al tiempo que propicia la reflexión de los alumnos sobre sus actuaciones para que se involucren y junto con la maestra o el maestro identifiquen cómo continuar aprendiendo. Tema número 1. La evaluación en el salón de clase. Airacian. Número 1. Propósitos de la evaluación. Establecimiento del equilibrio en el aula. Número 2. Planeación y conducción de la enseñanza. Número 3. Asignación de lugares a los alumnos. Número 4. Ofrecimiento de retroalimentación y de incentivos. Número 5. Diagnóstico de los problemas de los alumnos. Y número 6. Juicio y calificación del aprendizaje y del avance académico. Número 2. Definición de términos comunes
relacionados con la evaluación. Evaluación. Concepto: recolección, síntesis e interpretación de información para facilitar al maestro la toma de decisiones. Medición: proceso que consiste en cuantificar el desempeño o en asignarle un número. Prueba: procedimiento formal, sistemático y generalmente de papel y lápiz con el que se obtiene información. Y valoración final: proceso de emitir juicios sobre la calidad o la bondad del desempeño o de una acción. Número 3. Características de una buena evaluación. Validez: indica si la información a obtener es relevante para la decisión que debe tomarse. Confiabilidad: se refiere a la estabilidad o uniformidad de la información obtenida, es decir, al hecho de si es o no representativa del comportamiento del alumno. Número 4. Tipos y momentos de evaluación. Conocer a los alumnos, evaluación diagnóstica. Evaluación formal: las pruebas preparadas por el maestro y las pruebas de los libros de texto. Evaluación al planear y al impartir la enseñanza. Tema: las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional. En el contexto escolar, uno de los factores que inciden de forma significativa sobre el nivel de expectativa de logro de los alumnos es la conducta del profesor. Una de las hipótesis de las que partimos es que las expectativas del profesor determinan en mayor o menor grado el rendimiento del alumno, a la vez que interesante intelectualmente es sobrecogedora la idea de pensar que el profesor puede hacer que un alumno logre grandes éxitos o que, por el contrario, se hunda académicamente debido al efecto de sus expectativas. La interacción profesional-alumno en el contexto escolar. Todo acto educativo implica una referencia obligada a un proceso de adquisición de saberes, entendiendo por saberes todos los contenidos específicos de las distintas áreas del aprendizaje escolar, como las destrezas, normas, valores, actitudes e intereses que vehiculan los sistemas educativos. Por otra parte, la adquisición significativa de saberes depende también del ajuste que exista entre estos conocimientos y habilidades intelectuales del alumno y las cosas concretas que la complejidad de los contenidos escolares implica para su asimilación. Desde esta perspectiva, el fin primordial del acto de enseñar consiste en facilitar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos a los que ya existen en los alumnos. En la medida en que aprender algo exige una competencia intelectual de acuerdo con la complejidad del objeto de aprendizaje, esta adquisición de nuevos conocimientos depende en parte de la capacidad intelectual del alumno y de los conocimientos previos que tenga ya adquiridos. Finalmente, el acto de procurar un aprendizaje significativo en el alumno pasaría asimismo por el conocimiento y la valoración de los intereses y motivaciones de aquel, así como las características personales y ambientales y que de alguna forma pueden influir directa o indirectamente en la relación persona-objeto de conocimiento. En este sentido, el papel del profesor consistirá en crear las condiciones necesarias para que el encuentro alumno-objeto de conocimiento adecuado y coherente con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. Pero aunque esta afirmación es cierta, no queda del todo completa. Hay también una voluntad explícita de incidir e intervenir sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El papel de las expectativas en la relación educativa. La función del profesor en su interacción con el alumno consiste en proporcionar un contexto significativo para la realización y ejecución de las tareas escolares en el que el alumno pueda insertar sus actuaciones y construir interpretaciones coherentes, adecuar el nivel de ayuda o de directividad
al nivel de competencia de los alumnos, evaluar continuamente las actividades de los alumnos e interpretarlas para conseguir un ajuste óptimo de la intervención pedagógica. Llegados a este punto, la concepción del profesor como aquel que crea las condiciones idóneas para que el alumno sea capaz de apropiarse del conocimiento y se enriquece y se entiende como la de mediador activo entre el sujeto y la tarea del aprendizaje. De manera muy sencilla, podemos considerar las expectativas como las inferencias que una persona hace a partir de una información, correcta o falsa, y que implican la esperanza de ocurrencia de un suceso relacionado con la información sobre la cual tales juicios han sido realizados. La gran cantidad de estudios centrados en el tema de las expectativas ha demostrado casi unánimo el hecho de que las expectativas del profesor tienen un impacto significativo sobre los logros intelectuales y académicos de los alumnos. De forma precisa, tales investigaciones han puesto de relieve que el logro del alumno dependía en cierta medida de la percepción que el profesor mantenía sobre ciertas características de aquel. El sexo, la clase social, el grupo étnico, entre otras, son características del alumno que pueden generar expectativas diferenciales en el profesor. Número 1. Para saber qué enseñar a un alumno es necesario conocer lo que sabe y con qué ventajas y limitaciones cuenta para tal aprendizaje. Número 2. Los profesores deben mantener expectativas positivas respecto al alumno. El profesor, en la medida en que le sea posible, debe proporcionar al alumno una situación de aprendizaje planificada que, partiendo del nivel en que el alumno se encuentre, le lleve a través de actividades asequibles para él. Número 3. La realización óptima de una tarea educativa no depende únicamente de las capacidades propias del alumno, sino también de la evaluación que de ellas éste realiza a partir de la información proporcionada por el comportamiento del profesor acerca de la efectividad de sus anteriores realizaciones. El grado de congruencia existente entre sus capacidades reales y el nivel de capacidad percibida determinará que los alumnos generen altas o bajas expectativas de éxito ante la tarea de aprendizaje. En general, los profesores serán capaces de minimizar las expectativas negativas hacia algunos alumnos y maximizar los efectos de unas expectativas apropiadas si, número 1, el profesor dirige y supervisa el trabajo y el aprendizaje del alumno de manera que este último se encuentre en un estado de ansiedad óptimo, procurando siempre motivarlo a través de la comparación de lo que era capaz de hacer antes y lo que puede hacer después de cada unidad instruccional. Número 2. El profesor fija metas, tanto para el grupo como para cada alumno en concreto, en función de sus posibilidades y no ciñéndose exclusivamente a los objetivos expresados en el currículum. Número 3. El profesor individualiza, dentro de sus posibilidades, la instrucción de manera que pueda atender perfectamente las exigencias de información continua y el nivel de ayuda que los alumnos necesitan. Número 4. El profesor informa a los alumnos no solamente acerca de si su actividad es correcta o errónea, sino también sobre en qué aspectos del problema han de centrarse aquellos y cuál ha sido la causa de su error. Es decir, ha de proporcionar información correctiva más sobre el proceso que sobre el producto. Número 5. En el caso de que los alumnos o alguno en particular no entiendan alguna explicación o demostración, el profesor ha de pensar en términos de diagnóstico de tal dificultad, plantearse la posibilidad de que el problema pueda estar en la enseñanza en sí misma y, por tanto, instruir de manera diferente, repetir de la misma forma algo que no ha sido comprendido frecuentemente, tiene como consecuencia que algunos alumnos
rebajen aún más su autoconcepto académico y su autoimagen. Número 6. El profesor, en vez de sostener la idea de que algunos alumnos son incapaces de aprender, presta especial atención a sus atribuciones respecto a las causas de sus dificultades y se implica en promover el cambio de los estilos atribucionales de aquellos. Siguiente tema. La creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. Bradford, 2007. Perspectivas sobre ambientes de aprendizaje. Las metas y expectativas para la escolarización han cambiado dramáticamente durante el último siglo y nuevas metas sugieren la necesidad de pensar de manera diferente. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y de qué forma son evaluados los estudiantes? Las 4 perspectivas sobre el diseño de ambientes de aprendizaje, ¿en qué grado están centradas en el estudiante, en el conocimiento, en la evaluación o en la comunidad? ¿Son importantes para el diseño de ambientes de aprendizajes? En este caso, la comunidad está centrado en el que aprende, centrado en el conocimiento y centrado en la evaluación. Perspectivas sobre ambientes de aprendizaje. Bradford propone 4 perspectivas sobre ambientes de aprendizaje particularmente importantes. Número 1. Ambientes centrados en quién aprende. Número 2. Ambientes centrados en el conocimiento. Número 3. Ambientes centrados en la evaluación. Y número 4. Ambientes centrados en la comunidad. Estas perspectivas requieren ser conceptualizadas como un sistema de componentes interconectados que se apoyan mutuamente. Centrado en el que aprende. Ambientes que ponen atención cuidadosa a conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que los estudiantes traen al espacio escolar. Los ambientes centrados en el que aprenden intentan ayudar a los estudiantes a realizar conexiones entre su conocimiento previo y sus tareas académicas actuales. Los ambientes centrados en el que aprende incluyen a maestros que estén pendientes de que los estudiantes construyan sus propios significados, comenzando con las creencias, los conocimientos y las prácticas culturales que traen al salón de clases. La enseñanza diagnóstica proporciona un ejemplo de cómo iniciar desde la estructura del conocimiento del niño. La información se obtiene mediante la observación, preguntas y conversación. Centrado en el conocimiento. Los ambientes centrados en el conocimiento toman en serio la necesidad de ayudar a los estudiantes a convertirse en conocedores. Brunner, al aprender de tal manera que comprendan y realicen la subsiguiente transferencia. Las actividades pueden estructurarse de tal manera que los estudiantes sean capaces de explorar, explicar, extender y evaluar su progreso. Hacen una intersección con los ambientes centrados en quien aprende, cuando la enseñanza comienza con un interés por las concepciones iniciales de los estudiantes acerca de la materia. Las ideas se adquieren mejor cuando los estudiantes ven una necesidad o una razón para su uso. Esto les ayuda a identificar usos relevantes del conocimiento y a darle sentido a lo que están aprendiendo. Centrado en la evaluación. Además de estar centrados en quién aprende y en el conocimiento, los ambientes de aprendizaje diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión y aseguran que lo evaluado sea congruente con las metas de aprendizaje. La retroalimentación es más valiosa cuando los estudiantes tienen la oportunidad de usarla para revisar su pensamiento a medida que están trabajando en una unidad o en un proyecto. Es importante distinguir entre 2 usos fundamentales de la evaluación. La evaluación formativa involucra el uso de la evaluación frecuentemente administrada en el contexto del salón
como fuente de retroalimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y número 2, la evaluación aditiva. Mide lo que los estudiantes han aprendido al final de un grupo de actividades de aprendizaje. Comunidad. Usamos el término centrado en la comunidad para referirnos a diversos ámbitos, incluyendo al salón de clases, a la escuela o al grado. En ellos los estudiantes, maestros y administradores se sienten conectados a comunidades más amplias, como los hogares, los negocios, los estados, la nación y aún el mundo. Un ambiente clave para aprendizaje es la familia. Aun cuando los miembros de la familia no se enfoquen de manera consciente en papeles de instrucción, proporcionan recursos, actividades y conexiones con la comunidad que influyen en el aprendizaje. Poner énfasis en la comunidad también es importante cuando se intenta tomar prestada alguna práctica educativa exitosa de otras comunidades. La televisión tiene un impacto en el aprendizaje de los niños que debe tomarse en serio. Siguiente tema. La enseñanza. Jere Brophy, 2000. Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. El alumno aprende mejor en una comunidad de aprendizaje atenta y bien integrada. Hallazgos en la investigación. Los ambientes de enseñanza eficaz siguen una ética de cuidado y atención que involucra la relación maestro-alumno y alumno-alumno y trascienden las diferencias de género, raza, grupo étnico, cultura, estatus socioeconómico, discapacidad o cualquier otra diferencia individual que hubiese. En dichos contextos, se espera que los alumnos utilicen distintos materiales educativos con responsabilidad, participen atentamente en las actividades de clase y contribuyan al bienestar personal, social y académico de todos los miembros del grupo. En el salón de clases, con la finalidad de generar un clima que permita construir una verdadera comunidad de aprendizaje en la clase, los maestros deben desplegar los atributos personales que los conviertan en verdaderos modelos y ejes de socialización. Mostrar un ánimo alegre, una actitud amistosa, madurez emocional, sinceridad e interés por los alumnos como personas y como estudiantes. El maestro debe mostrar preocupación y afecto por los alumnos, estar atento a sus necesidades y a sus estados de ánimo y trabajar con ellos para que a su vez muestren estas mismas características en su relación con sus compañeros. Al crear dinámicas en el aula y al desarrollar los contenidos de las lecciones, el maestro entra en contacto con los conocimientos y experiencias previas del alumno, incluyendo su cultura familiar. Así, al extender la comunidad de aprendizaje de la escuela al hogar, el profesor establece y sostiene relaciones cooperativas con los padres de familia y estimula su participación activa en el aprendizaje de sus hijos. Aprendizaje en colaboración. A menudo los estudiantes se benefician al trabajar en parejas o en pequeños grupos, pues ello les permite construir significados o ayudarse unos a otros en el dominio de sus habilidades. El aprendizaje en colaboración produce beneficios afectivos y sociales, como el incremento del interés del estudiante por la asignatura y la valoración de su importancia, y el aumento de actitudes positivas e interacción social entre estudiantes, no obstante las diferencias de géneros, razas, etnias, niveles de aprovechamiento y otras. También genera el potencial de beneficios cognitivos y metacognitivos, al involucrar a los estudiantes en discusiones en las que requieren hacer explícita la manera como procesan la información relacionada con la actividad y las estrategias empleadas en la solución de problemas, lo que al mismo tiempo facilita la discusión y reflexión. Los enfoques tradicionales de enseñanza se caracterizan por exposiciones para todo el grupo seguidas de tiempo para el trabajo individual, periodo durante el cual los estudiantes trabajan solos y usualmente en silencio en sus tareas.
El enfoque de aprendizaje en colaboración mantiene las exposiciones para toda la clase, pero reemplaza parte del tiempo del trabajo individual con la oportunidad de trabajo en parejas o por equipos, en prácticas de seguimiento y en la aplicación de las actividades. Principios que subyacen en una enseñanza eficaz. Número 1. Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Número 2. Oportunidades para aprender, tiempo para el desarrollo del currículo. Número 3. Direccionalidad del currículo, coherencia de la práctica con los propósitos. Número 4. Claridad de propósitos que orientan el aprendizaje. Número 5. Contenidos coherentes. Y número 6. Discurso reflexivo. El aprendizaje en colaboración es valioso como una forma de comprometer al alumno en aprendizajes significativos y tareas auténticas en un marco social. Algunas formas de aprendizaje en colaboración propician que los estudiantes se ayuden mutuamente a alcanzar logros individuales. Otras formas propician que los estudiantes trabajen juntos para alcanzar metas grupales, al aunar sus capacidades y compartir el trabajo. Los estudiantes tienen más oportunidades de hablar organizados en parejas o en equipos que cuando hay actividad de toda la clase, y es más probable que los tímidos se desinhiban y puedan expresar sus ideas en estos ambientes más íntimos. Es más probable que los métodos de aprendizaje en colaboración mejoren los resultados del aprendizaje si combinan las metas del grupo con la responsabilidad individual. Las actividades de aprendizaje colaborativo deben ser adecuadas para ese tipo de esquema. Algunas actividades se realizan mejor de manera individual, otras en parejas y otras en pequeños equipos de 3 a 6 estudiantes. Los estudiantes deberán recibir la asesoría o apoyo necesario a fin de estar preparados para involucrarse productivamente en estas actividades de aprendizaje en colaboración. Siguiente tema. La evaluación educativa escuela básica. María Antonia Casanova. Reflexiones. Los maestros dejan tareas y amenazan con los exámenes. ¿A esto se le llama enseñar? Lamentablemente, Leonard y McLuhan están cargados de razón cuando afirman que en los centros la ciencia de elaborar y administrar pruebas y exámenes está dejando muy atrás el arte y la ciencia de enseñar, y eso a sabiendas de que las calificaciones están divorciadas del verdadero aprendizaje. ¿Qué ocurriría si desaparecieran los exámenes de la enseñanza obligatoria? ¿Constituirá una prueba definitiva para demostrar la capacidad profesional de los maestros y profesores? ¿Estaremos obligados a interesar a los alumnos en lo que pretendemos enseñarles y así ellos aprenderían a aprender? ¿No se conformarían con aprender a aprobar, que es lo que hacen ahora? Ámbitos de la evaluación. Dentro del sistema educativo aparecen 3 grandes ámbitos para aplicar la evaluación: la administración educativa, los centros escolares y los procesos de enseñanza y aprendizaje. El profesorado de un centro puede organizar su propio modelo de evaluación definiendo: inciso A, ¿para qué evaluar? Objetivos de la evaluación. Inciso B, ¿qué se va a evaluar? Objeto de la evaluación. Inciso C, ¿quiénes participarán y de qué manera? Inciso D, fases de la evaluación y temporalización de las mismas. Inciso E, metodología de la evaluación, técnicas que se utilizarán para la evaluación, elaboración o selección de los instrumentos adecuados para la recogida de datos e información final. E inciso F, obtención de conclusiones finales, toma de decisiones e información a los afectados. Evaluación, concepto y tipología. La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporando el proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación,
formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. Si conceptualizáramos la evaluación de un modo más general y para cualquiera de las funciones que puede desempeñar en el campo educativo, se podría definir como una obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación como objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. Fases que caracterizan el proceso evaluador. Inciso A. Recopilación de datos con rigor y sistematicidad. Inciso B. Análisis de la información obtenido. Inciso C. Formulación de conclusiones. Inciso D. Establecimiento de un juicio de valor acerca del objeto evaluado. E inciso E. Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente. Tipología de la evaluación. Por su funcionalidad se define como sumativa y formativa. Por su normotipo sería nomotética, normativa criterial e ideográfica. Por su temporización sería inicial, procesual y final. Y por sus agentes sería autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Objetivos de la evaluación. En concreto, los objetivos que pretende la evaluación, considerando el concepto adoptado para la misma y las diferentes perspectivas comentadas en su tipología, serán: número 1. Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 2. Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los alumnos y alumnas en función del diagnóstico realizado en el paso anterior. Número 3. Durante la aplicación de cada unidad didáctica, inciso A, conocer las ideas previas del alumnado. Inciso B, adaptar el conjunto de elementos de la unidad a la situación del grupo. Inciso B, regular el proceso de enseñanza y aprendizaje, reforzando los elementos positivos, eliminando los elementos negativos, adaptando las actividades a las posibilidades de cada alumno, superando de inmediato las dificultades surgidas. Inciso D. Controlar los resultados obtenidos. Inciso E. Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a unidades siguientes. Número 4. Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos con el desarrollo de las unidades didácticas que la componen. Número 5. Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales. Número 6. Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que sigue cada uno de los alumnos. Número 7. Regular y mejorar la organización y actuación docente tanto en su perspectiva al centro como para su actividad en el aula. Número 8. Controlar el rendimiento general del alumnado para su oportuna promoción o titulación. Número 9. Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para el centro. Metodología de la evaluación. Paradigma evaluador. Método. Cuantitativo, inductivo, descriptivo. Técnicas de recogida de datos que vendrían siendo de observación, entrevista, encuesta, sociometría, coloquio, trabajo del alumno. De análisis de datos, triangulación y análisis de contenidos. Instrumentos de evaluación. Anecdotario, lista de control, escala de valoración, cuestionario, sociograma, psicograma, diario y grabación. Si la evaluación tiene que ser formativa, debe serlo desde su planteamiento, su metodología, su informe y la interpretación y utilización de los resultados obtenidos.
Es especialmente relevante la metodología que se seleccione, pues con ella y en ella es donde vamos a trabajar durante más tiempo en el proceso evaluador educativo, puesto que en un modelo formativo de evaluación casi todo ocurre durante el proceso y son pocas cosas las que quedan después para resolver. Se debe considerar con rigor y sin precipitación la elección de la metodología, cómo evaluar, cada vez que emprendamos un proceso evaluador. Por una parte, porque durante la utilización de esa metodología evaluadora se están produciendo los hechos educativos y se consigue o no el aprendizaje. Si no se ha elegido bien, lo sucedido es irreversible. Por otra parte, la elección de la metodología adecuada permitirá o impedirá alcanzar las finalidades establecidas para la evaluación. Puede haberse planteado una evaluación formativa y una errónea elección metodológica, conducir perversamente a una aplicación esencialmente sumativa y deformadora del proceso de la enseñanza, aprendizaje y aprendizaje deseado. Siguiente tema. La integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias. Ismael Cedillo. ¿Qué es la integración educativa? Son muchas las condiciones que se deben conjuntar para alcanzar la meta de integrar a las escuelas y aulas regulares a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. En primer paso, para realizar estos cambios es reconocer que la integración educativa no constituye un acto caritativo, sino un esfuerzo para generar las condiciones que permitan que los niños aprendan de acuerdo con sus potencialidades. Una escuela para todos sería aquella que se asegura que todos los niños aprendan sin importar sus características. Se preocupa por el progreso individual de los alumnos con un currículo flexible que responda a sus diferentes necesidades, cuenta con los servicios de apoyo necesarios, reduce los procesos burocráticos, favorece una formación o actualización más completa de los maestros, atiende de manera diferente la organización de la enseñanza. El aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con su experiencia cotidiana, conjuntamente con los demás. Fundamentos filosóficos de la integración educativa. Número 1, respeto a las diferencias. Número 2, derechos humanos, igualdad de oportunidades. Y número 3, escuela para todos. UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, 1990. El concepto escuela para todos va más allá de la garantía de que todos los alumnos tengan acceso a la escuela y también se relaciona con la calidad, cobertura y calidad. Principios generales de la integración educativa. Algunos principios generales que guían la operación y desarrollo de los servicios educativos para la integración educativa son: número 1, la normalización, oportunidad de desarrollar sus capacidades. Número 2, la integración, todos mismo tipo de experiencias. Número 3, la sectorización y cerca del lugar donde viven. Número 4, la individualización, adecuaciones curriculares. Siguiente tema. Estrategias docente para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Frida Díaz Barriga. Capítulo 1. La función mediadora del docente y la intervención educativa. Los autores desarrollan su trabajo a lo largo de 8 capítulos en los que en forma organizada trabajan diversos temas bajo una interpretación constructivista. Hoy más que nunca la docencia enfrenta diversos retos y demandas. Es un clamor social que la tarea docente no se debe restringir a una mera transmisión de información, pues para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina. El acto de educar implica interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc. De manera que un profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas. Por ello, la formación de los profesores se ha ampliado considerablemente, incursionando en diversos ámbitos relativos a muy diferentes esferas de la actuación docente.
En este primer capítulo, el autor aborda algunas cuestiones referentes a los roles de trabajo de los profesores. Asimismo, revisa la importancia e influencia que tienen en el aprendizaje las representaciones y actuaciones del docente, terminar con algunos comentarios acerca de la necesidad de formar a los profesores como profesionales reflexivos. En este punto, puede surgir el dilema de si la tarea docente es una labor científica o más bien es un arte. En alguna medida, ambos aspectos están implicados, tanto en profundidad y vigencia de los saberes disciplinares que se posean, como en la maestría o el ojo clínico o virtuosismo que se logran con la experiencia. Estas ideas llevadas al terreno de la formación de los profesores o de los profesionales en general nos hablan de la importancia de integrar los saberes teóricos con la experiencia práctica de conducir programas mucho más orientados al campo de aplicación profesional en cuestión y de conducir procesos formativos donde la reflexión y la tutoría sean piezas clave. Capítulo 2. Constructivismo y aprendizaje significativo. En el capítulo segundo se hace una revisión de la aproximación constructivista del aprendizaje escolar, en el que se enfatiza la labor de reconstrucción significativa que debe hacer el aprendiz de los contenidos o saberes de la cultura a la cual pertenece, y se postuló que la finalidad de los procesos de intervención educativa es enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados. Establece asimismo que el aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones, tales como el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustanciar la estructura cognitiva, y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean significado potencial o lógico. En este sentido, los autores señalan: el significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado inherente que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza, y solo podrá convertirse en significado real o psicológico cuando el significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un sujeto particular. Capítulo 3. La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. En el tercer capítulo se analizan aspectos relacionados con la motivación escolar, la cual constituye uno de los factores psicoeducativos que influyen en el aprendizaje. Los autores desarrollan el tema considerando que la motivación escolar conlleva una cumplida interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y académicos que tienen que ver tanto con las actuaciones de los alumnos como con las de sus profesores. De igual forma, se hacen múltiples referencias a que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita, y solo podrá interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidades educativas implicadas. Asimismo, en diversas secciones que integran este capítulo, se estudia cómo los procesos motivacionales se relacionan e influyen en la forma de pensar del alumno, las metas que establece, el esfuerzo y persistencia que manifiesta, las estrategias de estudio que emplea, y en un sentido más amplio con el tipo de consecuencias asociadas al aprendizaje resultante. Su postulado central es que la motivación se hace presente en el aula mediante muy diversos aspectos: el lenguaje y los patrones de interacción entre profesor y alumnos, la organización de las actividades académicas, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y apoyos didácticos, las recompensas y la forma de evaluar. Existe una serie de principios motivacionales que se desprenden del enfoque adaptado o de los constructores, con base en los cuales se pretende intervenir factores externos como recompensas y castigos, satisfacciones de necesidades del alumno, manejo de metas, fomento de la motivación intrínseca. Capítulo 4. El aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza.
En el cuarto capítulo se hace referencia a que el alumno no aprende en solitario, sino que la construcción del conocimiento o actividad autoestructurante del sujeto está medida por la influencia de los otros, y por ello el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción y correconstrucción de los saberes de una cultura. En el ámbito escolar, la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas está determinada en buena medida por la comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. Esto nos ha permitido tanto comprender las ventajas que tiene promover estructuras de aprendizaje cooperativo en el aula, como identificar las condiciones necesarias para hacerlo. En este capítulo se revisa una serie de propuestas para diseñar y conducir la enseñanza basada en los llamados círculos de aprendizaje o grupos de aprendizaje cooperativo. En particular, se magnifica la función del docente y las posibilidades que éste tiene de promover en sus alumnos una interdependencia positiva y, en consecuencia, una mejor motivación para el estudio y un clima de aula más favorable. Capítulo 5. Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. En este capítulo se hace referencia a las estrategias que puede diseñar y utilizar el profesor para promover aprendizajes significativos en los alumnos. La utilización de dichas estrategias de enseñanza debe realizarse de forma heurística, flexible y reflexiva. Enseñar consiste esencialmente en proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructiva de los alumnos. Las estrategias de enseñanza que se revisan en este capítulo son recursos que el docente puede utilizar para prestar dicha ayuda ajustada. Además, en conjunto con las estrategias motivacionales y las del aprendizaje cooperativo, las estrategias de enseñanza proveen al docente de herramientas potentes para promover en sus aprendices un aprendizaje con comprensión. En el capítulo se revisan las estrategias de enseñanza tanto para el ámbito del diseño de textos académicos como para su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capítulo 6. Estrategias para el aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención. En el capítulo 6 se estudia lo referente a las estrategias y de su relación con el proceso de aprender a aprender. En tal sentido, es menester contar con instrumentos potentes para acceder reflexiva y críticamente a porciones cada vez mayores y diversas de información. En las aulas, los alumnos se enfrentan a tales problemáticas, muchas veces sin contar con un buen repertorio de estrategias y saberes metacognitivos y autorreguladores apropiados, lo cual llega a generar bajo rendimiento y bajos niveles de motivación por aprender. Estrategias de aprendizaje, metacognición, autorregulación y cómo enseñar estas cuestiones y otras más misteriosas son algunos de los temas centrales que se abordan en este capítulo. Capítulo 7. Estrategias para el aprendizaje significativo 2. Comprensión y composición de textos. El capítulo 7 se complementa con lo visto en el anterior. Los autores hacen referencia a las actividades de leer y escribir, que son procesos que implican la construcción de significados y que ocurren en contextos comunicativos y socioculturales. Asimismo, señalan que cuando leemos un texto, realizamos procesos complejos de construcción de significados y de atribución de sentido a partir de la información que éste nos provee. De igual forma, cuando redactamos un texto coherente con ciertas finalidades comunicativas y retóricas, también nos involucramos en un proceso de construcción de significados que nos puede conducir a transformar lo que sabemos. Durante mucho tiempo se ha creído que estas actividades son innatas o que se desarrollan por la maduración o la mera ejercitación y práctica. Capítulo 8. Constructivismo y evaluación psicoeducativa. En el último capítulo de las obras, los autores hacen un análisis de la relación existente entre la evaluación y el constructivismo, señalando que dentro de las aulas muchos profesores continúan realizando prácticas evaluativas por costumbre y sin llevar a cabo una reflexión
que les permita cuestionar lo que se está haciendo. Se evalúa sin saber con certeza el por qué y para qué, en tanto que la mayoría de las veces la evaluación se lleva a cabo solo desde un punto de vista normativo institucional, enfatizando la calificación, la certificación o la acreditación, no desde una óptica más pedagógica que permita tomar decisiones en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. En este caso, la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza debe considerarse como una actividad necesaria, en tanto que la aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que le permitirá la regulación y el conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso. Evaluar desde la perspectiva constructivista es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es parte integral de dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa y que atienda a la diversidad del alumnado, en promover los aprendizajes con sentido y con valor funcional para los alumnos, en ocuparse del problema de la regulación de la enseñanza y el aprendizaje y en favorecer el traspaso de la heterorregulación evaluativo hacia la autorregulación de los alumnos en materia de aprendizaje y evaluación. Finalmente, se puede decir de esta obra que es un trabajo donde se encuentra un conjunto de elementos conceptuales y estrategias aplicables al trabajo en el aula, considerando las interrelaciones que ocurren entre los protagonistas y los elementos centrales en el proceso de un aprendizaje significativo, es decir, las estrategias docentes para un aprendizaje significativo bajo una interpretación constructivista. Siguiente tema. Desarrollo del niño y del adolescente, compendio para educadores. La escuela como contexto del desarrollo. Junto con la familia, la escuela representa uno de los contextos de mayor influencia en el desarrollo del niño. Cuando los estudiantes se gradúan de la preparatoria, ya habrán pasado más de 10.000 horas en la escuela. Los profesores, los compañeros y los programas de estudio contribuyen de modo importante a su desarrollo. ¿Por qué estudiamos el desarrollo del niño? La sociedad ofrece algunas ideas ya aceptadas sobre los niños. Gounod, 1985. Toda cultura cuenta con una serie de convicciones concretas referentes a lo que el niño debe hacer y aprender en cada edad, y esas convicciones varían de una sociedad a otra. Sin importar cómo se hayan hecho sus ideas, el conocimiento intuitivo de los maestros sobre el desarrollo del niño puede influir en su forma de enseñar. Un estudio reciente relativo a la madurez escolar demuestra la importante influencia que en las prácticas docentes tienen las ideas de los profesores relativas al desarrollo del niño. Campos del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias. Número 1. Desarrollo físico y psicomotor. Número 2. Desarrollo cognitivo y del lenguaje, percepción, memoria, atención, leer, escribir y hablar. Y número 3. Desarrollo social y emocional afectivo, relaciones y manejo de emociones. Siguiente tema. Palabras clave para recordar las teorías del desarrollo. Biológicas. Gesell, maduración, genetistas conductuales, herencia y ambiente. Psicoanalíticas. Freud, impulsos, Erikson, personalidad. Conductuales. Condicionamiento clásico, Iván Pavlov, condicionamiento, Watson, estímulo, respuesta, condicionamiento operante, Skinner, premio, castigo. Cognoscitivas, desarrollo cognoscitivo de Piaget, adaptación, asimilación, acomodación, procesamiento de la información de Miller, procesar, y aprendizaje social de Bandura, imitación. Contextuales, teoría sociocultural de Lev Vygotsky, andamiaje, zona de desarrollo próximo. Teorías cognoscitivas. El niño construye su propio conocimiento del ambiente, representa una perspectiva interaccional, es decir,
que estas teorías apoyan la creencia de que la naturaleza y la crianza explican el desarrollo de los niños. Teoría del desarrollo cognoscitivo. La teoría de Piaget nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas, y la de Vygotsky nos servirá para comprender los procesos sociales que influyen en la adquisición de sus habilidades intelectuales. Ambas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza. Teorías contextuales. Se centra en la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño, quien tiene un papel activo a medida que madura, busca varios contextos físicos y sociales. Los contextualistas insisten en que el niño y el ambiente se encuentran en cambio constante y que se producen cambios al cambiar el otro. No puede haber patrones universales o puntos finales en el desarrollo. Teoría sociocultural de Vygotsky. La zona de desarrollo próximo. Es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Los alumnos que se encuentran en la zona de desarrollo próximo para una tarea en concreto están cerca de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea exitosamente. Siguiente tema. 10 nuevas competencias para enseñar. Philippe Perrenot. Número 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Número 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Número 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Número 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Número 5. Trabajar en equipo. Número 6. Participar en la gestión de la escuela. Número 7. Informar e implicar a los padres. Número 8. Utilizar las nuevas tecnologías. Número 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y número 10. Organizar la propia formación continua. Siguiente tema. Educación inclusiva. La educación inclusiva en México inició de manera sistemática con los cambios en la Ley General de Educación, particularmente en el artículo 41. Sin embargo, algunas maestras y maestros mexicanos desde siempre han aceptado que niñas y niños con discapacidad estudien en sus grupos escolares, aunque es difícil considerar estas experiencias como inclusivas porque constituyen experiencias aisladas y no forman parte de los colectivos escolares. Educación inclusiva en Latinoamérica. Diagnóstico actual y desafíos para el futuro. Síntesis de la lectura. Durante la lectura se hace la diferenciación entre los conceptos de inserción, integración educativa y educación inclusiva, tomando en cuenta sus diferencias y diversas ideas que se tienen al respecto. El texto desarrolla ampliamente el concepto de educación inclusiva, ofreciendo distintas definiciones y puntos de vista que incluyen tanto su dimensión teórica como práctica. Un punto central en el texto es el análisis de estos conceptos en su aplicación en México. Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Síntesis de la lectura. La lectura habla sobre la educación inclusiva desde todas las perspectivas, iniciando con un breve recorrido que nos permite visualizar el surgimiento de la idea de diversidad y con esto el de educación inclusiva. Después analiza cómo la escuela ha contemplado la diversidad a lo largo del tiempo, siguiendo una línea de exclusión, segregación e integración que finalmente nos lleva a la inclusión. En el texto se desarrollan distintos referentes teóricos de la educación inclusiva. Finalmente se hace una síntesis bastante completa sobre algunas características de este concepto que engloban lo revisado en el artículo. La inclusión no es un nuevo enfoque. La inclusión no se circunscribe al ámbito de la educación. La inclusión enfatiza la igualdad por encima de la diferencia. La inclusión pretende alterar la educación en general. La inclusión supone una nueva ética, unos nuevos valores basados en la igualdad de oportunidades. Legislación que sustenta la educación inclusiva. México ha participado en varios
convenios internacionales, colaborando en la redacción y propuestas de acción para promover y sustentar la atención a personas con necesidades educativas especiales, para de esta manera enfrentar la creciente necesidad de atención a la diversidad que se presenta en las escuelas de nuestro país. La Conferencia Mundial de la Educación para Todos y la Declaración de Salamanca representan probablemente dos de las iniciativas más emblemáticas para promover una educación que responda a la diversidad. La Declaración de Salamanca surge ante la necesidad de brindar atención y prioridad a las niñas y niños con necesidades educativas especiales ante la evidente exigencia de actuar y proponer marcos de acción para lograrlo. Aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España, el día 10 de junio de 1994. Reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación, se respalda además el marco de acción para las necesidades educativas especiales, cuyo espíritu reflejado en sus disposiciones y recomendaciones debe guiar a organizaciones y gobiernos. En este caso se proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de estas diferentes características y necesidades. Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Además, proporcionar una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejorar la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. A continuación se señalan ciertos aspectos que pueden ser útiles para aquellos que se encuentran en escuelas interesadas en formular estrategias para avanzar en sus prácticas. Estos aspectos son los siguientes. Número 1. Comenzar a partir de las prácticas y conocimientos previos. Número 2. Considerar las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Número 3. Evaluación de las barreras a la participación. Número 4. El uso de los recursos disponibles en apoyo del aprendizaje. Número 5. Desarrollo de un lenguaje de práctica. Número 6. Crear condiciones que animen a correr riesgos. Siguiente tema. Características clave de las escuelas efectivas. 11 factores para las escuelas efectivas. Número 1. Liderazgo profesional. Firme y dirigido. Enfoque participativo, profesionista sobresaliente. Número 2. Visión y objetivos compartidos. Unidad de propósito, consistencia en la práctica y colaboración y trabajo colegiado. Número 3. Ambiente de aprendizaje. Atmósfera ordenada y ambiente de trabajo atractivo. Número 4. La enseñanza y el aprendizaje de aprendizaje como centro de la actividad escolar. Optimización del tiempo, énfasis académico, enfoque en el aprovechamiento. Número 5. Enseñanza con propósito. Organización eficiente, claridad de propósitos y práctica docente. Número 6. Expectativas elevadas. Expectativas globales elevadas, comunicación de expectativas y desafío intelectual. Número 7. Reforzamiento positivo. Disciplina clara y justa y retroalimentación. Número 8. Seguimiento de avances. Seguimiento de desempeño del alumno. Evaluación del funcionamiento de la escuela. Número 9. Derechos y responsabilidades de los alumnos.
elevar la autoestima del alumno, posiciones de responsabilidad y control de trabajo. Número 10. Colaboración hogar-escuela. Participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. Y número 11. Una organización para el aprendizaje. Formación y actualización del personal académico basadas en la escuela. Factor número 3. Ambientes de aprendizaje. El ethos de una escuela está determinado en parte por la visión de los valores, los objetivos de los maestros, la forma en que trabajan juntos y por el clima en que se desempeñan los alumnos, el ambiente de aprendizaje. Ambientes de aprendizajes, aquí lo clasifican en dos partes. Inciso A, atmósfera ordenada. Es más probable que las escuelas con éxito sean lugares tranquilos en vez de sitios caóticos. Muchos estudios han subrayado la importancia de mantener un clima ordenado y orientado al trabajo. El ambiente de aprendizaje de una escuela está determinado por la visión, los valores, los objetivos de los maestros, la forma en que trabajan juntos y por el clima en que se desempeñan los alumnos. Las escuelas se vuelven más afectivas al volverse más ordenadas, reforzando buenas prácticas de aprendizaje y comportamiento. Mantener una escuela en buen estado produce normas más altas de desempeño académico y comportamiento. Inciso B. Ambiente de trabajo atractivo. La investigación sobre efectividad escolar sugiere que el medio físico de una escuela también puede afectar tanto las actitudes como el rendimiento de los alumnos. Ruther, 1983, sugirió dos explicaciones para esto. Las condiciones de trabajo atractiva y estimulantes tienden a mejorar el ánimo, mientras que los edificios abandonados tienden a estimular el vandalismo. Factor número 4. La enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Es fundamental para las escuelas y los maestros centrar la atención tanto en la calidad como en la cantidad de la enseñanza y el aprendizaje que se llevan a cabo considerando lo siguiente. Inciso A, optimización del tiempo de aprendizaje. Inciso B, énfasis académico. E inciso C, enfoque en el aprovechamiento. Factor 5. Enseñanza con propósito. Una enseñanza con propósito debe incluir una organización eficiente, claridad de propósito, lecciones estructuradas y práctica adaptable. La calidad de la enseñanza resulta también un elemento central de la escolaridad efectiva. Los estilos y estrategias de enseñanza son factores importantes relacionados al progreso de los alumnos. En este caso, se clasifican en tres componentes: claridad del propósito, lecciones estructuradas y práctica adaptable. Número 5. Expectativas elevadas. Si los maestros establecen altos estándares para sus alumnos, les hacen saber lo que se espera de ellos para alcanzar dichos niveles y les proveen lecciones con un desafío intelectual que correspondan a estas expectativas. La repercusión sobre los logros puede ser considerable. Reforzar el éxito por medio del reconocimiento es una oportunidad clave para comunicar altas expectativas. La buena disciplina es una condición importante para un clima de orden y esta es obtenida a partir de la pertenencia y participación. Número 6. Derechos y responsabilidades de los alumnos. Para que una escuela sea efectiva es necesario además elevar la autoestima de los alumnos y otorgarles una parte de la responsabilidad sobre su aprendizaje. La relación armónica estudiante-maestro tiene una influencia benéfica sobre los resultados académicos, y la presencia de los padres en el espacio escolar y su participación en comités, actos cívicos y otras actividades logra influir positivamente en el rendimiento de los alumnos. Atención educativa a los adolescentes en situaciones de riesgo. Otro tema. ¿Qué debemos conocer? Debemos comprender la complejidad del mundo de los adolescentes, las preguntas e intereses vitales que determinan gran parte de sus acciones y reacciones ante las expectativas del mundo adulto, la dinámica de los cambios que experimenta, su gran potencial de aprendizaje respecto a asuntos realmente relevantes, así como la influencia de los factores sociales y culturales
en la construcción de su identidad y en su oportunidad de desarrollo. Los conocimientos, las habilidades y la sensibilidad para relacionarse con los adolescentes son bases imprescindibles para ejercer una docencia que haga posible un aprendizaje potente para comprender el mundo social y natural, así como para actuar con las competencias intelectuales y personales fundamentales. Es cierto que las características del periodo, por los cambios que se presentan a partir de la pubertad, con las enormes variaciones individuales que se manifiestan, hacen que los adolescentes, a diferencia de los adultos, sean especialmente vulnerables frente a los riesgos, adicciones, afiliación a grupos violentos, embarazo precoz, fracaso y deserción escolar, entre otros. El desarrollo de los adolescentes es un proceso integral. Debemos insistir en las múltiples relaciones que existen entre los procesos de cambio en los adolescentes, los factores internos y externos que influyen en esos cambios, así como en sus distintas manifestaciones. Es necesario recordar que para muchos niños y adolescentes, una buena escuela es el único espacio disponible para la convivencia saludable y estimulante. Por esta razón, el papel de los maestros como educadores y no solo como enseñantes de una disciplina es vital para atender a los adolescentes en situación de riesgo. Las situaciones de riesgo y los adolescentes. Número 1. Características de una situación de riesgo. La confluencia de factores que afectan gravemente el desarrollo individual, presente y futuro. Los tipos de riesgos más frecuentes a que están expuestos los adolescentes es la agresividad y violencia física y emocional, agresores y víctimas, embarazo precoz, discriminación y violencia contra las mujeres, el abuso sexual, el fracaso escolar, las adicciones y los problemas crónicos de salud. Número 3. La relación entre adolescencia como periodo de definición de la identidad y búsqueda de la autonomía personal y la vulnerabilidad a los riesgos, el impacto diferenciado de contextos adversos. ¿Qué debemos conocer? Los factores sociales y culturales que provocan situaciones de riesgo para los adolescentes mexicanos. La situación socioeconómica y educativa de los adolescentes y jóvenes mexicanos, ambientes escolar, las relaciones entre adultos y adolescentes y de estos entre sí. El entorno familiar, tipos de familias, el entorno social y cultural, la variedad de combinaciones de factores de riesgos y las posibilidades y retos de la escuela para prevenir y disminuir los riesgos. Pautas de intervención educativa para detectar, prevenir y combatir las situaciones de riesgo. Número 1. La identificación de los alumnos en situación de riesgos, señales de alerta manifestadas en las relaciones escolares, cambios en la conducta personal, estados de ánimo, aislamiento, alteración de las relaciones entre pares, desinterés sistemático e injustificado por el estudio, transgresión sistemática de normas justas. Número 2. El diseño y la puesta en marcha de acciones especiales para atender a los alumnos en situación de riesgo, acciones en el aula y en la escuela, la relación con las familias, instituciones y programas sociales de apoyo, la recurrencia a las autoridades civiles y judiciales en casos graves. Número 3. La creación de un ambiente escolar seguro, saludable y estimulante para el desarrollo integral de los alumnos, la colaboración entre los adultos que trabajan en la escuela, autoridades, profesores, personal de apoyo, la comunicación de los adultos con los adolescentes y el fomento de altas expectativas, los rasgos de una nueva escuela secundaria para los adolescentes. Plan de Estudios 2011. Se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. Es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. Cada uno de estos elementos tienen una función específica en el quehacer docente. Algunos de ellos ofrecen un horizonte de largo plazo que proporciona una amplia visión del currículo y los propósitos de la educación básica, mientras que otros funcionan más como herramientas cotidianas en el trabajo del aula. Elementos que aportan una visión de largo plazo.
competencias para la vida, perfil de egreso de la educación básica, elementos que aportan una visión de mediano plazo, propósitos por nivel, en primaria están por asignatura, competencias específicas del campo formativo o de la asignatura, estándares curriculares. Elementos que aportan una visión de corto plazo y para el trabajo cotidiano en el aula, aprendizajes esperados y enfoque didáctico. El enfoque formativo de la evaluación. Herramientas para la evaluación en educación básica. Número 1. La medición en el contexto formativo de la evaluación. 2. La estimación en el contexto formativo de la evaluación. 3. La calificación en el contexto formativo de la evaluación. 4. La acreditación. En síntesis, la evaluación no se limita ni se reduce a alguno de los conceptos previamente descritos, sino al contrario, los incorpora de alguna otra forma como acciones indispensables que integran el proceso. En la educación básica, el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, por lo que debe recolectar evidencias, medir los aprendizajes en el aula, calificar y tomar decisiones que permitan mejorar el desempeño de los alumnos para dar seguimiento a su aprendizaje, crear oportunidades de mejora y hacer modificaciones en su práctica docente para lograr los aprendizajes establecidos en los programas de estudio. El enfoque formativo de la evaluación. La evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, estrategias, actividades, planificaciones, en función de las necesidades de los alumnos. El docente que evalúa desde el enfoque formativo reflexiona constantemente acerca de los aprendizajes esperados, los criterios a evaluar, informa a los alumnos lo que quiere que aprendan y retroalimenta su trabajo, además de promover que supervisen su desempeño. ¿Cómo entender la función pedagógica de la evaluación? La evaluación debe privilegiar la mejora del proceso de enseñanza y de aprendizaje e involucrar a todos los implicados para centrar la atención en el alumno. De igual manera, entender cómo aprenden los alumnos, cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje, las actividades desafiantes o retadoras que favorecen el aprendizaje, además de considerar los resultados de la evaluación para mejorar, y esto se remite a la función pedagógica de la evaluación. Funciones de la evaluación. La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del grupo de alumnos con que trabaje cada docente mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar el desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. En la función social de la evaluación, esta se relaciona con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte. También implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo. ¿En qué momento se evalúa? La evaluación debe ser constante, por lo que es recomendable utilizar instrumentos para recolectar de forma sistemática y rigurosa la información. Esto permite al docente hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las actividades cotidianas en el aula y en la escuela durante el proceso. El enfoque formativo de la evaluación. Evaluación formativa. La frase evaluar para aprender o la de evaluar para mejorar del nuevo modelo educativo remiten a la posibilidad de que todos los que participan en el proceso de evaluación aprendan de sus resultados. Para evaluar es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas, recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. La evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere de recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y de nuestras intervenciones docentes.
evaluación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Cómo? Técnicas e instrumentos. ¿Cuándo? Inicial diagnóstica, proceso formativa y final sumativa. ¿Para qué? Mejorar el aprendizaje, identificar dificultades y reconocer logros. ¿Quién? Heteroevaluación, profesor o profesora. Autoevaluación, cada alumno, alumna. Coevaluación, profesor y estudiantes. En este caso, alumno, alumna, alumna, alumno. Y evaluación de pares entre pares. Técnicas e instrumentos. Informales, como la observación, la exploración de conocimientos y habilidades a partir de preguntas orales que se aplican con el apoyo de diarios de clase, registros anecdóticos y listas de control. Semiformales, como resolución de situaciones problemáticas, ejercicios, prácticas en clase, la explicación de soluciones, el desarrollo de tareas en casa a partir del uso de listas de cotejo, rúbrica, escalas estimativas y portafolios de evidencia. Formales, como los exámenes que conviene analizar con ayuda de listas de cotejo o escalas estimativas. La evaluación durante el ciclo escolar. Elementos de la planificación. Los elementos que el docente debe considerar para su planificación, además de los principios pedagógicos, las características de los estudiantes y el entorno escolar y social en que se desenvuelven, son: número 1. Reconocer que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje diversos. Aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Número 2. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y la evaluación para el aprendizaje congruente con los aprendizajes esperados. Número 3. Reconocer que los referentes para el diseño del trabajo didáctico son los aprendizajes esperados de los programas de preescolar, primaria y secundaria. Número 4. Generar oportunidades de aprendizaje que garanticen experiencias significativas y la inclusión de todos los alumnos en ambientes de aprendizaje colaborativo. Número 5. Contar con evidencias de aprendizaje del alumno que brinden información de sus logros o necesidades para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Número 6. Comunicar los logros de aprendizaje tanto a los alumnos como a sus padres o tutores. Para diseñar la planificación es necesario conocer, número 1, las competencias y el enfoque didáctico, porque sirven de guía y contexto para los aprendizajes esperados. Número 2, los aprendizajes esperados, ya que ayudan a establecer lo que los estudiantes deben aprender en un periodo determinado. Número 3, los contenidos, señalados en los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, porque permitirán el logro de los aprendizajes esperados. Número 4. La metodología para el trabajo, porque determina las actividades que los estudiantes llevarán a cabo, la organización del grupo, la delimitación del espacio y la distribución del tiempo necesario. Número 5. Los recursos y materiales didácticos, que se emplearán para apoyar el desarrollo de las actividades, como los que existen en el aula o en la escuela, los que deben aportar los estudiantes y los que se pueden tomar del entorno. Número 6. Las técnicas e instrumentos de evaluación más apropiados porque permiten valorar los aprendizajes de los que estudien, además de determinar los momentos en que se usarán. Planeación y evaluación con enfoque formativo. La planeación y la evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo, ya que hacen posible la concreción y el logro de las intenciones didácticas. Son procesos simultáneos e indisolubles, pues a la vez que se planea y diseña una situación de aprendizaje, es indispensable establecer cómo se medirá y valorará el desempeño de los alumnos. Podemos ver esta relación por medio de lo siguiente. Planeación. Su objetivo es la organización anticipada y el diseño de las actividades del aprendizaje, en los que se considera una serie de factores como tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles,
así como experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del modelo educativo, entre otros. Todo esto con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes de los alumnos. Y en el otro caso, de manera paralela, evaluación. Su objetivo es identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos y, con base en esa información, mejorar su desempeño. Es un proceso que permite a docentes y estudiantes hacer conciencia de los avances en el aprendizaje e incorporar actividades de metacognición de manera sistemática. En cuanto al quehacer docente, la evaluación favorece la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como permite realizar ajustes a las prácticas didácticas. Momentos y tipos de evaluación que forman parte de la planeación. Para que la planeación y la evaluación contribuyan a potenciar el aprendizaje, es fundamental que incorporemos los diferentes tipos y momentos de la evaluación de manera cotidiana. Evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final. Evaluación inicial. Diagnóstica. Permite identificar a los alumnos y establece las bases de la planeación didáctica. Evaluación del proceso. Formativa. Tiene un carácter cualitativo, valora las estrategias de enseñanza y reconoce los avances de los alumnos. Evaluación final. Sumativa. Tiene un carácter cuantitativo, posibilita la calificación y la acreditación, propicia la comunicación de los resultados. Tipos de evaluación. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. ¿Quiénes participan en ella? Heteroevaluación, el docente y el alumno. Coevaluación, los alumnos. Y autoevaluación, el alumno. ¿Cuál es el propósito? Heteroevaluación. Contar con dos miradas u opiniones sobre los aprendizajes. Contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. Coevaluación. ¿Cuál es su propósito? Aprender a valorar los procesos y el desempeño de los pares, con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para contribuir estrategias de aprendizaje en conjunto. Autoevaluación. ¿Cuál es su propósito? Conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Siguiente tema. Orientaciones para establecer la ruta de mejora. ¿Qué es la ruta de mejora escolar? La ruta de mejora escolar es un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de gestión de las escuelas. Es el sistema de gestión que permite a la escuela ordenar y sistematizar sus procesos de mejora. A medida que en la escuela y en cada grupo se ponen en marcha nuevas acciones o se presentan hechos o circunstancias imprevistas. Es importante que el Consejo Técnico Escolar revise la ruta para identificar y analizar la necesidad de replantear o reprogramar las tareas y compromisos, reduciendo al mínimo el resultado adverso de contingencias. ¿Qué procesos comprende? La ruta de mejora escolar comprende los siguientes procesos. Planeación. Es el proceso sistemático, profesional, participativo, corresponsable y colaborativo que lleva a los consejos técnicos escolares a tener un diagnóstico de su realidad educativa, sustentando en evidencias objetivas que le permitan identificar necesidades, establecer prioridades, trazar objetivos y metas verificables, así como estrategias para la mejora del servicio educativo. Seguimiento. Implementación. Es la puesta en práctica de las estrategias, acciones y compromisos que se establecen en la ruta de mejora escolar para el cumplimiento de sus objetivos. Cada integrante del colectivo docente reconoce y asume la importancia de las tareas que habrán de llevar a cabo. Seguimiento. Son las acciones que determinan el colectivo docente para verificar cuidadosa y periódicamente el cumplimiento de actividades y acuerdos para el logro de sus metas. Evaluación. Es el conjunto. Es el proceso sistemático de registro y recopilación de datos cualitativos y cuantitativos que permite obtener información válida y fiable para tomar decisiones con el objeto de mejorar la actividad educativa.
Y por último, rendición de cuentas. Es la práctica en la que el director de la escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un informe dirigido a los miembros de la comunidad escolar que contemple los resultados educativos de gestión escolar y lo referente a lo administrativo y financiero. Dicho informe será del conocimiento de la autoridad educativa a través de la supervisión escolar. Siguiente tema. Programa de inclusión y alfabetización digital. Las tabletas en el contexto educativo. El uso de esta tecnología permite el acceso a un gran acervo de conocimiento, información, oportunidades de educación continua y aprendizaje colaborativo e incluso posibilidades de comunicación masiva. La tecnología, además, se convierte frecuentemente en un pretexto y ocasión para que los estudiantes asuman un papel de liderazgo, apoyen a sus compañeros e incluso a sus profesores, colaborando y ayudándose mutuamente a construir conocimientos. La tecnología se puede convertir en un factor que motive a los alumnos al final propiciar un aprendizaje activo y de mejor calidad y tender conexiones con el mundo real que llenen su aprendizaje significativo. La tecnología abre grandes espacios a la creatividad de los profesores. Les brinda oportunidades de adaptar sus lecciones a diferentes perfiles de estudiantes. Les ofrece herramientas para que los alumnos visualicen elementos que antes solo podían abstraer. Permite a los estudiantes asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje con mayor autonomía y hace muy natural para todos el trabajo colaborativo. Con este enfoque, la tecnología en el salón de clases obliga a conjuntar conocimientos de contenido, pedagogía y tecnología para maximizar los resultados académicos y habilidades digitales de los estudiantes, así como su pensamiento analítico, crítico y creativo. Niveles de inserción de tecnología en el aula. Un interesante modelo de integración de tecnología en el salón de clases advierte sobre 4 etapas en el proceso de: número 1. Digitalización de los ambientes escolares. Número 2. El aumento. Número 3. La modificación. Y número 4. La redefinición. En la planeación de secuencias didácticas, el profesor identificará el nivel de integración de tecnología en cada sesión y procurará una distribución variada y equilibrada acorde con las necesidades y estilos de los alumnos para su mejor aprovechamiento. Vinculará asimismo las taxonomías de Loring, Anderson y David, los diferentes niveles de utilización de tecnología y aprovechará estas herramientas para fomentar en sus alumnos la capacidad de análisis, pensamiento crítico y espíritu creativo. Aprendizaje activo. El aprendizaje activo es una estrategia que busca la participación activa de los alumnos a través de actividades que fomentan la colaboración, el diálogo y la creación. Número 1. Ellos dejan de ser aprendices pasivos y adoptan un papel participativo tanto en tareas individuales como en grupales. Número 2. Los estudiantes toman papeles de liderazgo y apoyan el aprendizaje de unos y otros construyendo conocimiento juntos. Número 3. La estrategia pone a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje al promover la colaboración y el entendimiento de un contexto auténtico. Número 4. Fomenta además un aprendizaje independiente y profundo al que los estudiantes dan un sentido personal. Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas busca plantear alguna dificultad de la vida real con la que los alumnos identifiquen lo que hay que aprender para solucionarla. Se busca que sea una situación significativa que los lleve a autodirigir sus investigaciones y a trabajar en equipo para encontrar una respuesta. Para instrumentar el ABP de manera exitosa, el profesor dirige a los alumnos comenzando con problemas cortos y progresivamente aumentando su complejidad y la duración del proceso. Aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por proyectos es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que los estudiantes se involucran de forma activa en la elaboración de una tarea o producto, material didáctico, trabajo de indagación, diseño de propuestas y prototipos, manifestaciones artísticas, exposiciones, experimentos, etc., que da respuesta a una necesidad planteada por el contexto social, educativo o académico de interés.
Frida Díaz Barriga presenta algunas estrategias de enseñanza para que los alumnos desarrollen proyectos colaborativamente, a saber: 1. Establecer el propósito o el porqué del proyecto. 2. Documentarse sobre el tema a abordar. 3. Planificar el proyecto. 4. Evaluar la experiencia. Y número 5. Publicar los productos del proyecto. Clase invertida. La clase o aula invertida es un modelo pedagógico donde se invierte el típico orden de explicación en clase y tareas en casa, al otorgar un nuevo propósito a la sesión de clase. Los alumnos revisan breves videos de instrucción en sus casas antes de la sesión. Al llegar al salón, los alumnos participan en actividades, proyectos y discusiones. Los videos pueden ser elaborados por el profesor o tomados de algún repositorio de recursos educacionales. Los materiales de instrucción también pueden consistir en audios, imágenes, presentaciones o documentos de texto. Número 1. Se aprovecha el tiempo de clase para que los alumnos planteen y respondan preguntas sobre el material que revisaron, interactúen con los compañeros en actividades sobre el mismo tema y pongan en práctica lo aprendido durante la sesión. El profesor fomenta el cuestionamiento y el trabajo colaborativo, guía a los alumnos en sus actividades y monitorea su avance. Número 2. Las presentaciones multimedia que se revisan en casa son aún más efectivas cuando el alumno puede interactuar con ellas y trabajar a su propio paso. La revisión de videos se combina con pruebas inmediatas que permiten al estudiante saber si comprendió lo que tenía que estudiar. El alumno puede regresar el video tantas veces lo necesite y aclarar sus dudas. Número 3. Es importante subrayar que el modelo de clase invertida fue diseñado para estudiantes de niveles superiores. Sitúa la responsabilidad del aprendizaje en los alumnos, dándoles mayor respaldo para el análisis y práctica de los conocimientos adquiridos que para la adquisición de nueva información. Número 4. Esta estrategia puede adaptarse a alumnos más jóvenes si se hace con cuidado y se les ofrece el andamiaje necesario para una mayor autonomía. Número 5. Las tabletas facilitan la aplicación de este modelo en las lecciones, porque dan al alumno acceso a materiales necesarios para el aprendizaje autónomo. Quedando el esquema de la siguiente manera. Clase invertida. En casa, los estudiantes estudian y se preparan para participar de las actividades. En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Después de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Pensamiento visual. El pensamiento visual consiste en volcar y manipular ideas en un dibujo mapa mental utilizando elementos relacionados entre sí para tratar de entender mejor, identificar problemas, descubrir soluciones, simular procesos y descubrir nuevas ideas. El pensamiento visual funciona porque al ver una idea y no solo imaginarla, extendemos enormemente nuestra capacidad para comprender un concepto, comprender mejor los objetivos, proyectos y tareas para descubrir cómo se componen y cómo se relacionan sus elementos. Permite llevarlas a término con mayor eficacia y eficiencia. Los 5 elementos del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo informal asegura que todos los alumnos se impliquen en la comprensión de lo que están aprendiendo. Estos son los 5 elementos fundamentales del aprendizaje cooperativo. Interdependencia positiva. Los esfuerzos no benefician únicamente de manera individual, sino también al conjunto del grupo. Responsabilidad individual. Cada miembro es responsable de cumplir con la parte de trabajo asignada y el conjunto debe asumir la responsabilidad de alcanzar los objetivos. Interacción cara a cara. Promover el aprendizaje de los demás, ayudando, compartiendo, enseñando, animando, intercambiando recursos de materiales. Habilidades interpersonales. Actitudes de liderazgo, creación de un clima de confianza, comunicación, respeto, toma de decisiones y resolución de conflictos.
Evaluación individual y grupal. De manera individual, cada miembro analiza el grado de responsabilidad y la implicación dentro del grupo. 5 iniciativas para convertir a tus alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje. Convertir a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje significa darles la oportunidad de construir su propio conocimiento, empujarlos a esta emocionante aventura educativa. La clase completa debe estar centrada en el estudiante. La forma como damos la clase les debe demostrar que el interés está centrado en ellos y en su éxito. El uso de la tecnología es un componente crítico. Le da al estudiante habilidades del siglo XXI que sean atractivas y relevantes en el mundo de la aplicación del mundo real. Es una asociación. Si planeas exitosa y efectivamente, los estudiantes trabajarán y aprenderán exitosa y efectivamente. Número 1. Trabaja por proyectos. Puedes plantear el proyecto tú o dejar que ellos propongan uno propio que dé respuesta a una necesidad determinada. Déjales que se organicen, planifiquen sus tareas, investiguen, analicen la información, la resuman y la expongan a sus compañeros. Número 2. Aplica en clase el aprendizaje colaborativo. Plantea actividades en las que los alumnos deban trabajar en equipo e interactuar para conseguir un objetivo común. Así cada uno pondrá sus conocimientos y capacidades al servicio del grupo, de modo que ellos mismos atenderán la diversidad. Número 3. Plantea actividades de debate. Crea grupos y asígnales la defensa de distintas posturas ante un problema o noticia, para que se organicen, encuentren y sinteticen datos que apoyen su visión. Número 4. Organiza una feria de ciencias. Anímales a buscar soluciones a problemas de la vida real y diseñar sus propios artilugios para solucionarlos. Durante el proceso explorarán, investigarán, sacarán sus propias conclusiones y las aplicarán a la elaboración del producto. Y número 5. Anímales a escribir un blog. Una vez escojan el tema, incítalos a investigar y escribir a la vez que desarrollen su competencia digital y trabajen la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. ¡Listo! ¡Excelente! Lo estás haciendo muy bien. Atrévete. Atrévete a realizar tu repaso de manera práctica y sencilla. ¡Ánimo! Tú puedes.